¿Qué les parece si oro para empezar? Sí. Señor, te doy muchas gracias por mis hermanos, por esta noche más de miércoles. Señor, te pido que tomes el control de esta clase, Señor, que guardes nuestros corazones, Señor, que seas tú quien nos guíe a sabiduría y verdad siempre. Te pido que cualquier tema sensible, Señor, que se tome aquí, que tu Espíritu Santo nos ayude y, y que podamos acudir a ti siempre, Señor, que lo necesitemos. Gracias te doy por mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Miren, Amén. el tema de hoy son dos temas y al primero le voy a dar bien recio, hermanos. No es menos importante, pero creo que es más sencillo de entender. Y el segundo es un poquito intenso porque el primero vamos a hablar de la familia sobreprotectora. La clase pasada quise que hiciéramos ejercicios con diferentes tipos de familia, ¿verdad? Y el segundo tema de esta clase es el abuso sexual infantil. Entonces, por eso me gustaría terminar el primero como más rápido para darle al segundo y que ojalá no quede en el aire y podamos aterrizarlo. Sí, miren, les voy a compartir mi pantalla. Vamos a hablar sobre la familia sobreprotectora. Es un tema importante en el desarrollo de los niños. La familia es el primer y más significativo entorno en que los niños y adolescentes desarrollan su identidad, habilidades sociales y también su autonomía. Sin embargo, en el afán de proteger y cuidar a sus hijos, algunos padres pueden caer en la trampa de la sobreprotección. Este fenómeno... Ya le hicieron Listo, administradora. súper bien. Ahora sí les voy a compartir. Este fenómeno, aunque nace de una genuina preocupación por el bienestar de los hijos, puede tener efectos contraproducentes en su desarrollo emocional, social y psicológico. ¿Qué implica proteger? Vamos a ver primero qué es proteger. Proteger implica cuidar, dar refugio y seguridad, combinar afectividad con amor y autoridad para brindarles a los hijos autoestima y autonomía. Esta es una palabra importante. ¿Qué es sobreproteger? La sobreprotección va más allá de lo razonable en el cuidado, convirtiéndose en una sobreindulgencia que puede incapacitar al niño para enfrentar la vida de manera adecuada. Indicadores de un padre, madre o sobreprotectora. Resumí mucho este tema, pero es un tema para que no lo juzguemos. Me refiero a que tenemos la inercia de pensar que si una persona tiene alguno de estos puntos, ya es sobreprotectora. No. Tenemos que ir más allá, ¿verdad? Siempre. Entonces, número uno, justifica los errores de sus hijos proyectando la culpa hacia los demás. Dos, evita situaciones que considera difíciles para sus hijos. Tres, se anticipa a las demandas de los hijos. Cuatro, fomenta conductas más infantiles que las que le corresponden a su edad, a la edad de sus hijos. Cinco, elige y decide por su hijo en todos los aspectos. Seis, temor excesivo al nido vacío, separación de los hijos del hogar. Es cuando se van los niños, los hijos pues a estudiar o se casan, que tienen que salir de nuestra casa, cualquier situación que sea. Siete, la relación con los hijos se basa principalmente en la imposición más que en la comunicación y el entendimiento mutuo. En el 7 no estamos hablando de negociación, no estamos hablando de ser padres permisivos, sino que sí debe de haber una buena comunicación y entendimiento mutuo, sí, pero no basarse en esa nuestra relación con ellos. Independencia, y vamos a ver qué es independencia y sobreprotección, ¿verdad? Las personas evolucionan desde una total dependencia de los padres, en especial de la madre en un comienzo. En los primeros años de los niños, la presencia de la madre es muy, muy importante.
hasta la independencia que la naturaleza y la sociedad le reconocen ya al mayor de edad. Es fundamental ceder espacios a medida que el niño crece, ya que se trata de una necesidad surgida de la propia naturaleza humana, que necesita ejercitar su capacidad de deliberación y elección. Yo ahorita estoy viviendo con Pablo una faceta que pensé que no iba a llegar, o sea, tan pronto, pero yo con Pablo antes era como muy ridícula. En donde estuviéramos, bailábamos o nos movíamos, cantábamos, hacíamos así. En el súper éramos felices. Y hace poquito que lo llevaba aquí en el carrito, que por cierto ya no le gusta tanto sentarse aquí, sino en la parte de donde echas el mandado. Va aquí y yo le empiezo a cantar una canción y le muevo las manos mientras esperamos en la caja y luego me las baja y lo, mamá, no, así. Está en una etapa, ¿verdad? Que él ya está identificando su elección, ya está eligiendo lo que quiere, lo que no, lo que le da pena y lo que no, ya tiene más independencia y no es malo. Pero a las mamás nos duele un poquito ver a los niños crecer, ¿verdad? A nuestros hijos crecer. Y yo quisiera que no le dé pena, o sea, que siguiera siendo mi niño súper valegorro y extrovertido. Pero todavía me queda Annalisa, que a esa todavía no le da pena esas cosas. Pero a estas cosas me refiero como que el niño y la niña van pasando por diferentes etapas. Los que tienen aquí hijos grandes, pues ya se las saben todas más que yo, que van de acuerdo a su naturaleza, a su desarrollo. Y cuando vemos y identificamos actitudes de niños ya más grandes, pero que tienen, sí, actitudes o comportamientos de niños como más pequeños, probablemente haya una sobreprotección que no le está pidiendo al niño desarrollarse conforme a su naturaleza. Consecuencias de la sobreprotección: disminución del nivel de seguridad en ellos mismos, poca tolerancia a la frustración y un apego excesivo, baja valoración de los premios o recompensas. Híjole, hermanos, esto lo estamos viendo hace poquito en la iglesia, lo de la valoración de los premios o recompensas. Cuando yo era chiquita y me aprendía un versículo, me ganaba mi chocolatito de moneda, o sea, las monitas de chocolatito, y yo era feliz, así de que me quería aprender el versículo. Y ahora a los niños le dices, apréndanse el versículo y tienen un premio, y lo voltean y lo, ¿pero qué premio es? Para ver si se lo aprenden o no, ¿verdad? O sea, a ver si vale la pena me lo aprendo o mejor ni hago el esfuerzo. Y wow, decimos, ¿cómo puede ser posible? Esto puede ser por muchos factores, no nada más sobre protección, pero es increíble la capacidad de asombro que están perdiendo hoy nuestros niños a más temprana edad de lo común. Bueno, alto grado de ansiedad es otra consecuencia, dificultad para expresar sentimientos, ideas y opiniones de manera libre. Tienen falta pues, de asertividad. El origen del problema. Como lo hemos dicho, la mayoría de los problemas en la primera infancia no suelen ser de los niños, sino de los padres o la tutela que ellos tengan en ese momento, ¿verdad? Los padres sobreprotectores pueden haber experimentado una infancia con poco cuidado o protección, lo que los lleva a querer evitar que sus hijos pasen por lo mismo. Es importante que los padres comprendan que evitarle problemas al hijo no lo prepara adecuadamente para la vida adulta. Hasta, hermanos, cuando nos casamos, cuando en el matrimonio queremos eh, criar a nuestros hijos, caemos en el error de él quiere criar a la manera que él lo criaron y yo quiero criar a mis hijos a la manera que a mí me criaron porque yo pienso que es la correcta, ¿verdad? Y nos vamos a los extremos a veces. Si yo fui una niña, que, que le prohibieron todo, yo quiero educar a mis hijos que sean súper libres, porque como a mí me prohibieron todo, yo quiero que ellos prueben la libertad y que jamás se sientan restringidos, ¿no? O atados. O lo contrario,
a alguien que no tuvo límites y sufrió las consecuencias, como no quieren que sus hijos sufran esas consecuencias, pues se vuelven también sobreprotectores. Entonces, en todo, gracias a Dios, podemos ir a la palabra y la palabra nos enseña no se podría decir ni balance, sino nos enseña lo que el Señor quiere para nuestros hijos. Y eso buscamos principalmente. No lo que Él quiere como esposo, no lo que yo quiero como esposa. Vamos a ponernos de acuerdo en qué dice el Señor, qué quiere Él. Bueno, características en la adolescencia, ya cuando están más grandecitos. Una es inseguridad. Dos, dificultades para establecer relaciones interpersonales, que de por sí en la adolescencia ya se les dificulta por la naturaleza de la etapa. Tres, desarrollo limitado en términos de autonomía e independencia. Cuatro, dificultad para consolidar su identidad y tomar decisiones por sí mismos. Vamos a consejos para evitar la sobreprotección. La sobreprotección implica encontrar un equilibrio entre cuidar y permitir que los hijos desarrollen habilidades y autonomía de acuerdo a su edad y madurez. Propiciar desde el principio separaciones breves y progresivas para que el niño aprenda a manejar la separación de manera gradual, ¿verdad? No nos vamos a ir a la agresividad, ya no, yo no quiero ser un papá sobreprotector y ahí dejo al niño llorando en la cuna 1 hora. Pues no, el niño necesita un apego. Dos, controlar la ansiedad de los padres por querer controlarlo todo y permitir que los hijos enfrenten desafíos y resuelvan problemas por sí mismos. Hermano, yo como Pablo no es que ya lo haya logrado todo. En este punto yo les puedo decir que yo batallo. A veces no por sobrecontrolar, sino para simplificarme la vida a mí. Me acuerdo que una vez Pablo, de muy chiquito, le regalaron una caja de colores donde venían 100 colores y los desparramó toditos así en la estancia. Y para mí es más fácil y más rápido recogerlos yo, ¿verdad? Que ponerme ahí con Pablo a explicarle que recógelos porque los niños recogen algo, se distraen y sacan otra cosa. O se distraen con la tele y dejan lo que están recogiendo. Y para uno como papá es más fácil recogerlo en 3 patadas, ¿verdad? En 2 minutos, que estar ahí con el niño 40 minutos diciéndole, Pablo, recoge esto, mira, te faltó aquel color, y luego en lo que hace un berrinche y no quiero recogerlos, y tienes que atender al berrinche, y mira, te quedó uno abajo del sillón. Hay una frase que dice que nunca hagas por tus hijos lo que pueden hacer por ellos solos. Claro que cuando te pidan ayuda, que ellos sepan que pueden contar contigo. Pero si yo hago por Pablo lo que él puede hacer, pues soy una mamá sobreprotectora y estoy impidiendo que él se desarrolle sus habilidades. Entonces, este punto es muy importante para todos nosotros como papás, tíos, primos, hermanos y comunidad en Cristo. 3, evitar comportamientos sobreprotectores que refuercen la dependencia en lugar de fomentar la autonomía. 4, guiar y apoyar a los hijos en cada paso, pero permitirles que tomen decisiones y resuelvan sus problemas. Por ejemplo, preguntarle a los niños, también en escuela dominical, ¿qué harías tú cuando se presente cualquier situación y poder darles a ellos la oportunidad de expresarse y decir qué harían ellos en no sé, en cierta situación hasta de la historia bíblica, ¿no? Y ellos nos vamos a asombrar de las respuestas que tienen y aun cuando ellos nos responden, es más fácil para nosotros guiarlos que responder nosotros por ellos. Entonces, dejarlos, ¿verdad? Que tengan la capacidad de resolución de problemas.
Eso es parte de la inteligencia del ser humano. La inteligencia del ser humano no es el cúmulo de conocimientos que tiene, sino la capacidad de resolución de problemas y adaptación. Eso al ser humano ya le abre muchísimas puertas. Entonces, eso queremos para los niños. Y 5, brindar oportunidades de aprendizaje y valorar los logros y esfuerzos de los hijos para fortalecer su autoestima y confianza en sí mismos. Y bueno, aquí acabamos este tema. Esto es el ejercicio que vimos la clase pasada. Entonces, estos ejercicios ya los hicimos. Y antes de pasar al siguiente tema, bueno, esta es una historia de un chico que les quiero contar la semana que entra. Pero antes de pasar al siguiente tema, quisiera saber si tienen alguna aportación, un comentario, alguna pregunta sobre el que acabamos de ver súper rápido. Si alguien se sintió identificado. Si Yo no, ¿sí? ¿Sí, Rosalia? y ahorita ya mis hijas tienen 24, 23 y 21 años. Ajá. Y justo tengo una amiga que tiene su niño de 5 años. Y yo le decía, es que los niñitos chiquitos justo lo que necesitan es trabajo. Es dedicarles el tiempo, es sentarse con ellos, es enseñarles, es trabajo de acción, a eso me refiero. Sí. Si te vas a sentar a lavarte los dientes, se lavan así, te tienes que limpiar así, hay que recoger, hay que, si estás en la piscina, limpiarle ahí, barrer ahí el agua que tiras, o sea, es trabajo y es tiempo y trabajo, tiempo y acciones, ¿no? Pero en comparación cuando ya ahorita ya son unas jovencitas, es acompañamiento. A mí en lo personal me cuesta mucho, porque pues ya son personas independientes y justo uno las capacita para brindarle las mejores herramientas para que tomen las mejores decisiones y las hagan. Pero, oh sorpresa, no hacen obviamente lo que uno quiere que hagan, ¿no? Entonces ese acompañamiento para mí es más difícil que cuando están pequeños, pero la gracia de Dios es la que nos permite estar en oración siempre y estarles enseñando y diciendo. Y pues claro que pues con el ejemplo, pues ellas son muy buenas niñas, pero sí es más difícil como que sentarse a esperar que Dios sobre, ¿no? O sea, ok, tranquila, Señor Dios, te la entrego y en la oración y ya después vemos que por parte de alguien que menos te lo esperas vino la evangelización o vino el versículo o la manera que le hizo ver lo que Dios quiere, a lo mejor no precisamente con un versículo, pero sí. Entonces, para mí en lo personal sí, es más difícil ahorita que ya están jovencitas. Claro, ya me imagino, ¿verdad? Pues soltar el control y permitirles que cometan errores y recapaciten. Lo mismo me dice mi mamá, yo no batallé contigo de niña, ni siquiera adolescente. Dice, para mí lo difícil fue cuando ya estabas de universitaria y profesionista. Y yo, ay, Sí, sí, lo sí. siento, pero Y justo eso es importantísimo, dejarlas que cometan errores. No sé si se acuerdan que hay una escena de Nemo. ¿Se acuerdan ustedes de esa película del pescadito naranja? Hay una sí. escena donde creo que están arrastrando a Nemo dentro de la ballena. Y él dice, es que no quiero que te pase nada. Y algo así, y él le dice, es que si no dejas que le pase nada, no le pase algo, nunca le va a pasar nada. Entonces, es ahí donde uno tiene que estar acá como que estar en oración y en oración y en oración y en oración, y pues confiar en lo que se les ha enseñado y dejar que se equivoquen, pienso yo. Así es. Sí, de hecho, una película que habla de la sobreprotección es Nemo, es un Ujú, buen ejemplo. Y cómo el papá había tenido un trauma. El papá ujú, de Nemo, el trauma fue que un pez grande se comió todos los huevecillos y a su ujú. esposa, ¿verdad? Y solo quedó el huevecillo de Nemo. Ay, Nemo. Ujú, Y por por eso eso. él es, pues, obviamente No sobreprotector. quiero que te pase nada, sí. Sí, claro, claro. Y paréntesis, esto no tiene que ver con el tema, pero mi esposo escribe, tiene otro trabajo en donde escribe contenido pues, para personas, pues, para influencers, vaya, pero mi esposo hace investigación y todo, de economía y de temas, pero hay un influencer al que le escribe como meditaciones, reflexiones, etcétera.
Y me estaba diciendo Javi en la película de Nemo, esto no tiene que ver con el tema, pero dice, ¿cómo Disney se contradice aquí? Porque Disney trae mucho la cultura de, pues, del aborto, la homosexualidad y lo ha promovido mucho, ¿verdad? En sus películas nuevas. Últimamente, Y sí. cómo aquí Disney reconoce la vida antes, desde que son Ujú. huevecillos, y se está contradiciendo. Dice, reconoce y valora la vida de unos embriones, cosa que no hace con los humanos, ¿verdad? Pero bueno, tiene muchas cosas que enseñarnos Nemo, pero es muy buen ejemplo. Y sí, que Dios nos ayude a soltar el control. Yo todavía no paso a eso ni a la adolescencia y yo ya estoy orando. Amén. Eso, por las Gracias. amistades. Yo siempre Sí. les he pedido, Dios Señor, trae amistades agradables a tus ojos. Y tengo años orando por los varones para mis hijas. Años. Yo creo que desde que estuve consciente que estoy orando por los varoncitos. Que amen más al Señor. Amén, así debe ser. Muchas gracias, Rosalia. Bueno, el tema que vamos a tocar, hermanos, sexualidad en los niños, el abuso y su efecto. Me gustaría primero aclarar que esto es información que no nos avala ni nos capacita a nosotros para hacer el trabajo de un profesional de la salud o de un profesional legal, porque implica muchas cosas el abuso sexual infantil. Esta información eh, nos sirve también a nosotros porque a veces hasta en nuestras familias o en nuestros amigos, personas cercanas, pues han sucedido cosas que no hubiéramos querido que sucedieran nunca. Y quiero que lo tomen como lo es, ¿verdad? Como un tema sensible, delicado, pero que nos ayude sobre todo a pararnos en la brecha por nuestros niños y que el enemigo no los toque jamás. Ese es el anhelo de nuestro corazón como consejeros, como iglesia, como comunidad cristiana. Nuestra responsabilidad es orar, orar. Nuestras armas son espirituales y, y que el Señor tenga misericordia. Entonces, ya habiendo dicho esto, vamos a empezar con la introducción. La sexualidad en la niñez y el abuso sexual infantil son temas de gran relevancia y sensibilidad en la sociedad actual. La manera en la que abordamos la educación sexual en nuestros niños y cómo protegemos su integridad frente al abuso son aspectos fundamentales que requieren atención y acción por parte de padres, educadores y líderes comunitarios, especialmente en contextos cristianos donde los valores éticos y morales juegan un papel central. En esta sesión exploraremos la importancia de proporcionar una educación sexual integral a la niñez, enfocada en valores cristianos, así como la necesidad de estar alerta y tomar medidas preventivas para proteger a nuestros niños del abuso sexual. Abordaremos recomendaciones prácticas para la educación sexual infantil, indicadores del abuso sexual, qué hacer frente a una revelación de abuso, qué hacer frente a una revelación de abuso y otros aspectos relacionados con el desarrollo y bienestar de nuestros niños. Es crucial que comunidad cristiana estemos informados, capacitados y comprometidos en brindar un entorno seguro y saludable para nuestros niños, donde puedan crecer y desarrollarse plenamente según los principios bíblicos y el amor de Dios. Mm, Por otro lado, ¿verdad? La falta de información sexual durante la niñez conlleva numerosas implicaciones negativas que van desde la perpetuación de tabús y mitos hasta la generación de miedos y la presencia de interrogantes no resueltos en la vida adulta. Esta creencia también aumenta la vulnerabilidad de los niños al abuso sexual en la infancia. Por tanto, es de vital importancia que como comunidad cristiana reconozcamos y abordemos la importancia de proporcionar información sexual adecuada
en la formación de nuestros hijos, en consonancia con los valores y principios cristianos. Vamos a ver consideraciones generales. La educación sexual integral en la niñez no se limita a la mera transmisión de conocimientos biológicos, sino que abarca aspectos emocionales, sociales y éticos. Proporciona a los niños las herramientas necesarias para aceptar y comprender sanamente cada parte de su cuerpo y cada fase de su crecimiento. Además, les capacita para conversar de manera abierta y sin temor, sobre desarrollo físico y emocional, fomentando una actitud sana y positiva hacia sí mismos y hacia los demás. Voy a buscar aquí el Salmo 139. A ver qué nos dice. Permítame tantito. Esto, incluso aunque estemos hablando de niños, nos puede servir para conocidos adultos que han pasado por abuso, que pasaron por abuso sexual en su infancia. Ay, válgame, se me quedó pegada la hoja. Dice así: gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Que los niños, que nuestros niños vean que el Señor los hizo así y que por la caída, ¿verdad? Y el pecado se han visto, nos hemos visto en la necesidad de cuidar sus partes íntimas, su sexualidad, que es, ¿cómo les podría decir? No lo más importante de su ser, pero cuando un niño es abusado sexualmente, puede determinar muchísimo hasta su rumbo espiritual. Entonces, por eso es tan importante que enseñemos a nuestros niños. La sana información sexual en la niñez contribuye a proteger a los niños de serios desajustes emocionales y complejos psicológicos en la vida posterior. Al conocer de manera adecuada y respetuosa los aspectos relacionados con la sexualidad, los niños desarrollan una actitud equilibrada, y libre de curiosidades insanas o atracciones hacia contenidos inapropiados como historias sucias o material pornográfico. Es común que muchos padres y educadores se muestren reticentes a proporcionar información sexual a los niños por temor a que esto despierte una curiosidad no saludable. Sin embargo, es importante comprender que la información basada en la verdad y en valores éticos sólidos no aprisiona ni desencadena curiosidades negativas, sino que proporcionan claridad, comprensión y orientación. Una frase que me gustó mucho que dijo un pastor fue la siguiente, no cité al pastor porque no me acuerdo quién era, pero sé que era un pastor. Dice: si tú como autoridad de tu casa no hablas con tus hijos de sexualidad, tomarán como su autoridad al primero que lo haga. Esto está fuertísimo. Es un tema difícil para nosotros como padres hablarlo a veces. Algunos tendrán la facilidad, pero otros no, ¿verdad? Como que otros son más temerosos, tímidos, vergonzosos. Pero créanme, hermanos, que si yo como papá, mamá, no le hablo a mi hijo, alguien se lo va a hablar afuera. Y el primero que se lo hable afuera, mi hijo lo va a ver como una autoridad. Y le va a seguir pidiendo consejos a esa persona que se lo habló primero. Entonces, como padres, tomemos nuestro lugar y que ellos puedan saber que estos temas, sin vergüenza y sin temor, nos los pueden preguntar y consultar a nosotros, siempre. Aquí se me tapa. Maltrato y abuso sexual infantil. Las estadísticas a nivel mundial sobre el abuso sexual infantil son alarmantes y revelan la magnitud del problema en nuestra sociedad.
Datos de países como España y Estados Unidos muestran que un porcentaje significativo de niñas y niños sufren algún tipo de abuso sexual antes de alcanzar la mayoría de edad. En realidad, nos insta a estar alerta y tomar medidas preventivas y de protección en beneficio de nuestros niños. En América Latina, más de 20,000 niños son vendidos a pedófilos a Estados Unidos, Canadá y Europa, y más de 10,000 menores entre 9 y 16 años de edad son destinados a prostíbulos con un precio inferior al de, aquí decía el de equipo de video, yo creo que este libro fue escrito hace tiempo, pero ¿cuánto te cuesta una tele o cualquier aparato? Bueno, son vendidos a un precio menor, o sea que para muchas personas los niños son accesibles, son venta, y es tristísimo esto. Es crucial estar atentos a los posibles indicadores físicos que podrían señalar que un niño ha sido víctima de abuso sexual. Estos indicadores van desde infecciones recurrentes en el tracto urinario y enfermedades de transmisión sexual hasta cambios en la ropa interior o signos de dolor o incomodidad en áreas sensibles del cuerpo. Reconocer estos signos a tiempo y actuar con prontitud es fundamental para proteger a los niños y brindarles el apoyo y la atención necesaria. Bueno, aquí vamos a ver unos aspectos físicos, indicadores de abuso sexual. Y le decimos, bueno, ¿y por qué Mariana nos está hablando ahorita de esto? Mm, si a lo mejor no vamos a recibir a nadie. Es nada más, les digo, información que cuando se nos presente alguien que venga a consejo, pues ya la vamos a tener, al menos en presente, ¿sí? Bueno, indicadores físicos, infecciones recurrentes en el tracto urinario, enfermedades pues, de transmisión sexual, ¿verdad? Esas serían las más obvias y las más fáciles, pues, ¿verdad? Pero ropa interior inexplicablemente manchada o rota, sangrados alrededor de la boca, el ano, la vagina, también fisuras, aumento general de trastornos somáticos tales dolor de estómago, cabeza, etcétera. O sea que ya les está haciendo daño en enfermedad también. Regurgitación o vómitos de alimentos, si se ha introducido el pene en la boca. Tono de voz o lenguaje propio de un niño o niña más pequeño. Dolor en el área de la vagina, el pene o el ano. Mojarse en la cama, eunéresis. No todos estos significa que sea abuso sexual. Mojarse en la cama puede ser por otras cosas, ¿ok? Entonces, por eso les digo, nosotros no estamos capacitados para diagnosticar ni decir quién ha sido abusado. Siguiente, ensuciarse en la ropa, que es ya, cuando se dice en copresis, es fecal. Cuando ya son más grandes, obviamente, cuando ya tienen años yendo al baño, ¿verdad? Brotes o rasguños inexplicables, privarse voluntariamente de alimentos, comer y luego provocarse el vómito, picazón anormal en el pene o la vagina, olor extraño en el área genital, hallazgo de objetos en sus áreas íntimas. El embarazo temprano pues sería muy obvio, ¿verdad? Dificultad para caminar o sentarse, vergüenza de su propio cuerpo y resistencia a cambiarse en frente de, pues, de alguien de confianza, obviamente, no de cualquiera. Obviamente, todos los niños deben de tener pena de cambiarse delante de otros, pero delante de su papá, delante de su mamá, delante de un doctor que necesita revisarle su estomaguito o cosas así, y vergüenza de su propio cuerpo también. Ahora, indicadores, aquí decía físicos, pero me refiero a indicadores emocionales o de conductas. Aquí no va la palabra físico, me equivoqué. La voy a cambiar cuando se las mande. Los jóvenes sentirse atraídos por el fuego y podrían iniciar incendios. Esta actitud, dicen, "Ay, ¿qué tiene que ver que sean piromaníacos, verdad? O sea, que prendan lumbre. Es porque adentro traen una guerra y están diciendo, ayuda, por favor.
ayuda. Por eso, cuando tienen esas actitudes, es ¿qué está pasando? No es nada más, como les digo, ver por encima, sino ir más allá. Comerse las uñas, dedos, labios hasta romperlos, infectarlos o hacerlos sangrar, fugarse de los hogares, adolescentes que desean casarse para salir de sus hogares o situaciones abusivas, comportamientos muy seductores u obsesivo en relación al sexo, masturbación, tendencia a abusar sexualmente de parientes o amigos menores de edad. Ahorita en la actualidad hay niños abusando de niños, hermanos. Depresión, pensamientos o tentativas de suicidio, disociación, o sea, la sensación de que se está viendo a sí mismo como en un sueño, o sea, como que esto no puede ser real. Temor a la homofobia en los adolescentes varones. Esos son los indicadores físicos y, perdón, de comportamiento. Esto también son otros. Dejar de comer o comer demasiado, problemas al dormir, pesadillas muy frecuentes, llanto o lamento sin razón aparente, temor hacia los adultos en general, comportamiento mucho más tímido de lo normal, comportamiento más dependiente de los padres del usual, hiperactividad, incapacidad de concentrar la atención en algo por mucho tiempo, comportamiento regresivo propio de una niña o niño de menos edad. Los comportamientos regresivos no solamente hacerse pipí o popó, sino tener unos comportamientos que dices, ya pasó esta etapa, ¿por qué lo está volviendo a hacer? También es otro indicador. Comportamiento sexual, lo estoy leyendo rápido para pasar a lo siguiente, pero comportamiento sexual inadecuado para la edad en su relación con otros niños, conversaciones sobre temas sexuales en términos poco adecuados para su edad, rendimiento académico peor del usual, incapacidad de relacionarse bien con otros niños o niñas, comportarse en forma muy agresiva, llegar a pelear con otros, temeroso de alguien en particular, esto es muy importante, o querer pasar tiempo con esa persona, comportamiento como si nada en el mundo le interesara, que va muy relacionado con la depresión, temor en la oscuridad, muy somnoliento en la escuela, tics nerviosos en la cara. Son muchos los comportamientos que indican un abuso sexual, muchos. No porque tengan uno de estos significa que lo están abusando, ¿ok? No podemos adelantarnos a nada. A esto quería llegar más bien. Lo que leímos ahorita es muy fuerte. O sea, yo cuando lo estaba escribiendo, yo dije, Señor, eh, ayúdanos, y también a los adultos, que las personas que ya son adultas y pasaron por todo esto, ayúdalos, porque en Cristo, hermanos, nacemos de nuevo. Cuando una persona ha sido abusada, pero se ha encontrado con Cristo, hay sanidad y libertad. No quiero contradecir lo que acabo de decir, pero hay ciertos comportamientos o reacciones, se podría decir, o faltas de carácter que no sabemos que vienen a raíz de ese abuso. Como la inseguridad, o sea, en un adulto se puede manifestar en ser inseguro de sí mismo, dejarse manejar o controlar por otros, o todavía reacciones muy defensivas, etcétera, que a veces no sabemos de dónde vienen y es necesario saber de dónde está localizada la herida y sanarla, ¿verdad? Entonces, esta pregunta es muy importante. ¿Qué decir y qué hacer frente a una revelación de abuso? Aquí dice revelación porque es muy importante que, que, que el niño o el adulto o el adolescente tenga la confianza en el nombre de Jesús en algún adulto para poder eh, pues sí, revelar esto que le pasó o que le está pasando. Es muy difícil que una persona que haya sido abusada lo hable. Pueden pasar años, décadas, para
para expresárselo a alguien. Es muy difícil. Entonces, por los indicadores que leímos ahorita, que eran físicos y emocionales, nosotros no podemos señalar a nadie y creer que es abusado, ¿ok? Porque también es hacer un daño. Entonces, por eso aquí dice, ante una o frente a una revelación, pues en caso de que un niño revele haber sido víctima de abuso sexual, es esencial responder de manera adecuada y compasiva. Escuchar al niño sin juzgar ni hacer comentarios negativos, asegurarle que no es culpable. Ahorita les voy a explicar este punto. Y ofrecerle protección y apoyo son acciones cruciales para ayudar al niño a superar esta experiencia traumática. Si nosotros, en este último punto, si nosotros no tenemos la capacidad para llevar al niño, adolescente o a un adulto a sanar este trauma, lo que sí podemos hacer es direccionarle a un psicólogo cristiano, a un pastor de confianza, a un líder de confianza, preguntándole a él si lo podemos hacer. Claro, o sea, obviamente si es un niño o es un adolescente, debemos de hacerlo, ¿ok? A un adulto es al que le podemos preguntar. Pero si es un niño, ahorita vamos a ver qué se hace. No juzgar ni hacer comentarios negativos parece obvio, ¿verdad? Y asegurarle que no es culpable. La mayoría de los niños abusados y adolescentes abusados piensan que ellos fueron los culpables de que su abusador, los violentara. Es un engaño del enemigo para tenerlos atados y controlados y que nunca abran el abuso a nadie y para destrozarles la vida. La culpabilidad es una atadura. Entonces el enemigo sabe que eso puede sembrar en los corazones desde de los más pequeños. Y voy a la siguiente. Ahorita les voy a explicar un ejemplo. ¿Qué decir? Vamos a ver primero qué decir. Si el niño de alguna manera indirecta indica que ha sufrido abuso sexual, aliéntelo a hablar libremente de lo que pasó. No haga comentarios ni juicios. O sea, llevar la plática como de una manera muy casual. Ah, sí, ¿y qué viste? Ah, de veras. Y muchas veces los niños hablan, sobre monstruos en la noche, que entran a su cuarto, que los tocan, que les dicen que se callen, que no griten. Entonces, tú, al estar escuchando esto, debes de tratar de mantener la calma y escucharlo tranquilamente. Ah, ¿de veras? ¿Y qué más? Y llevarlo con un profesional, ¿verdad? Porque los profesionales tienen ¿cómo se dice? La capacidad legal de poder ayudarlo. Nosotros se nos limita, y más en México. Les voy a platicar, mi hermana es maestra y creo que algunos de ustedes son maestros. Toda mi familia son maestras. Mi hermana estuvo trabajando mucho en Ciudad Juárez, nosotros somos de Chihuahua, y ahí pasó sus peores experiencias con niños. Mi hermana era soltera y dice que las cosas que le platicaba una de las niñas, decía, para mí siendo soltera y pues no saber de relaciones todavía sexuales, no haber experimentado una relación sexual, dice, estar escuchando a la niña para mí era demasiado fuerte, soltera. Mi hermana como maestra, aquí en México tienes las manos atadas. Si te atreves como a denunciar y así, te pueden echar la culpa a ti, te puedes meter en problemas legales, en amenazas, le pueden echar la culpa al único hombre que esté en el jardín de niños, pueden manipular al niño para que se confunde, le eche la culpa a otro. Suceden muchas cosas muy tremendas en los jardines de niños. Y mi hermana se sentía súper impotente. La niña tenía a su maestra, pero la niña le tenía confianza a mi hermana. Y con mi hermana era con quien iba y hablaba. Y la niña aparentemente ya había tenido
como un expediente acerca de abuso, porque a la niña le molestaba mucho que mientras ella hablaba, tú escribieras. Eso significa que la niña ya había ido con un psicólogo, que ya la habían entrevistado. Entonces mi hermana le decía, yo no voy a escribir, te voy a escuchar. Y pues lamentablemente mi hermana, por decirlo así, no pudo salvar a la niña porque ya era como en el tercer jardín de niños que estaba o en el cuarto. Esa información que dan los papás cuando los inscriben. Y cuando la mamá se da cuenta que mi hermana y la maestra saben, se cambia de jardín de niños. La cambia. Entonces, la mamá era cómplice del abuso sexual de su niña. Creían que pues era el padrastro, ¿verdad? Y pasa mucho que las mamás protegen a su pareja y no a sus hijos. Y es bastante lamentable. Pues mi hermana siguió orando por la niña, ¿verdad? Pero ya no volvió a saber de ella. Y así hay muchísimos casos en donde muchos tienen las manos atadas. Bueno, aquí en el primer punto dice, demuéstrale que usted lo comprende y que toma muy en serio lo que dice. Los niños que tienen quien los escuche reaccionan mejor que los que no lo tienen, pues eso es obvio, ¿verdad? Pero la respuesta a la revelación del abuso sexual es crítica. Asegúrele al niño que hizo bien en decirlo. Si el niño tiene una relación cercana con el que lo abusa, se sentirá culpable por revelar el secreto. Es muy importante que a nuestros hijos y a nuestros niños en escuelas dominicales les digamos, nunca guardes secretos, a menos de que sea para la sorpresa, para la fiesta sorpresa de tu mamá, ¿verdad? Ah, la vamos a sorprender y le compramos un pastel, no digas nada, bueno. Pero nunca, jamás debe de haber secretos. El niño piensa, cuando es una persona cercana, que está exhibiendo a ese adulto y se siente culpable por decir el secreto que le dijeron que no dijera. Nos tocó en consejería un adulto que fue abusado en su infancia y sacó ese trauma o lo habló después de 20 años aproximadamente, o 25 más o menos después de, no, como 20 años después de ser abusado. Cuando él era niño, tanto sus papás como su entorno más cercano lo acusaban siempre de su conducta en lugar de ir más al corazón. Y eso hizo que el niño, en lugar de revelar lo que le estaba pasando, se guardara. Él sentía como, ¿cómo les explico? Fue muy pesado, este tema fue muy pesado, porque la persona que lo violentaba era un familiar, del cual era socio de su papá. Al mismo tiempo que eran socios, eran familiares. Y el niño, tan temprana edad, se sentía con la responsabilidad de que si digo algo, voy a afectar hasta el trabajo de mi papá. Imagínense un niño con esa carga, que no puedo decir que me están abusando porque no solamente que, o sea, a lo mejor no me creen porque es mi familiar, le van a creer más a él y luego pues hay una relación de sociedad en el trabajo. Voy a echar a perder el trabajo de mi papá. Imagínense la carga tan pesada que tenía él de niño y todavía, cuando él estaba gritando, o sea, gritando auxilio, me refiero a sus comportamientos porque se estaba comportando de una forma amargada, de una forma, pues sí, o sea, tenía malos comportamientos, malas reacciones y todos, ay, ¿por qué eres así? Pues ahora, ¿qué traes? No, hombre, tú te enojas y ya toda la casa nos enojamos también. Más responsabilidad, más culpabilidad.
¿y ahora qué mosca te picó? Pues porque si andamos en este viaje familiar, con el abusador también, estás tan amargado, están todos tus primos felices menos tú. Imagínense con todo lo que cargó él. Entonces, gracias a Dios el Señor lo salvó y lo hizo completamente libre. Pero a estas situaciones, a veces no, o sea, decimos, ¿por qué los niños no dirán que lo están abusando? Bueno, aquí vamos a leer algunas cosas. El niño estará aterrado si le han amenazado con hacerle daño a él o a su familia por divulgar el secreto. Dígale al niño que él o ella no tiene la culpa por el abuso sexual. La mayoría piensan que ellos fueron la causa del abuso o se imaginan que es un castigo por cosas malas, reales o imaginarias que hicieron. Imagínense, Satanás es tan astuto que un niño puede pensar que se merece el abuso sexual por haberse comido una paleta a escondidas de su mamá. Así se las pongo, hermanos. O sea, a veces no creemos o no llegamos a imaginar el alcance de esto, pero son cosas mínimas que el niño puede pensar porque tiene un cerebrito todavía tan inmaduro y pues no lo comprende, no lo comprende. Si un adulto siendo abusado de adulto es súper complicado, imagínense un niño, ¿verdad? Finalmente, ofrézcale protección al niño y comprométase a que hará de inmediato todo lo necesario para que el abuso termine. El niño necesita sentirse en un lugar seguro. Imagínense que un niño o un adolescente se abre con su persona de confianza y lo manda de vuelta con el abusador, ¿verdad? No, hay que proteger a nuestra infancia y hay ahora vamos a decir qué hacer en la siguiente. ¿Qué hacer? Informe cualquier sospecha de abuso sexual. Si el abuso ocurre en la familia, repórteselo a la Agencia de Protección Infantil local. Si el abuso ocurre fuera de la familia, infórmeselo a la policía o la oficina del fiscal de su distrito. Esto es bien complicado porque a nadie nos gusta meternos en problemas, por eso les digo, el niño lo tiene que decir o la persona lo tiene que decir. Los padres deben consultar con su pediatra o médico familiar, quien podrá referirlos a un médico para la evaluación y el tratamiento del abuso sexual. Como cristianos, nuestro proceder debe ir acompañado de ayuno y oración con urgencia. Con urgencia. Esto es lo que nosotros como cristianos podemos hacer. Lamentablemente, como les repito, a veces por un niño o por un adolescente, si nos lo revela, probablemente no podamos hacerlo legalmente como debería, pero tenemos que buscar la forma. Porque si el niño llega al juzgado y dice que te avisó, de todas maneras estás en problema por no haber hecho nada. O sea, es un tema tan complicado y delicado que debemos de consultarlo siempre con un profesional. O sea, si un niño o un adolescente te dijo a ti que está siendo abusado, inmediatamente tú, consúltalo con un abogado de lo familiar y consúltalo con un psicólogo y ellos van a saber cómo hacerlo. No sé si quedó clara esta parte de nuestra responsabilidad, para poder accionar con los niños. Ya era la última diapositiva. Déjenme ver. Sí, déjenme dejo de compartir. Fíjense, pensé que me iba a llevar tanto tiempo porque es un tema tan difícil para mí compartir, pero pues yo no quería ahondar mucho en ¿cómo dejo de compartir aquí? Aquí. Como que en los detalles, ¿verdad? Pero sí me gustaría que se nos quede muy grabado lo que podemos decir y lo que podemos hacer.
Y sobre todo, que el Señor nos capacite en palabra, porque en ese momento, cuando una persona em, eh, nos revela ese trauma, lo único y más óptimo que podemos hacer es presentarle a Cristo siempre y llevarlo a la palabra. Eso es lo primero que debemos de hacer, orar por él, comprenderlo, ofrecerle nuestra ayuda. Sí, Mayra, ¿tienes la mano levantada? Sí, buenas noches. Sí, Bueno, bueno. pues yo nada más que quería hacer así como un comentario. Ujú. Fíjense que creo que cuando tenemos ese tipo de casos, tenemos que actuar con mucha cautela, porque desgraciadamente ahora también tenemos niños y adolescentes que tienen demasiada información. Entonces, digo porque yo trabajé justamente en delitos sexuales hace ya algunos años y ahora soy maestra y que también ya les había comentado que pues me han tocado como maestros, como algunos de nosotros, niños, bueno, adolescentes me tocan a mí, pero Ujú. quiero comentarles dos casos, muy rapidito para que tengamos también mucho cuidado, mucha cautela porque pues los niños a veces escuchan cosas y que pueden como pues no sé, a lo mejor no conocen los alcances, y bueno, pues meten en problemas a muchas personas, ¿verdad? Pueden asegurar, o sea, algunas cosas muy fuertes y pues a veces no son ciertas. Entonces, tenemos que escuchar, como ahora sí, como dice un tren que anda por ahí, dice, escuchamos pero no juzgamos, pero también asegurarnos de que lo que diga es verdad. O sea, tratar de investigar un poquito de lo que nos dice o corroborar esa información antes de tomar cualquier como paso, porque me ha tocado niños muy chiquitos. De hecho, ese caso es de Tampico, que a lo mejor algunos de los maestros que están aquí se acuerdan de una niña que decía que su maestro de educación física, pues había abusado de ella, perdón, y no era cierto. O sea, era la abuelita la prostituía. O sea, la niña tenía 7 años. Entonces, no sé si recuerdan ese caso. Ese caso fue muy sonado ahí en Tampico. Y ella aseguraba, o sea, ella tenía no sé, una capacidad increíble para decir las cosas que si no se investiga un poco más a fondo, la verdad es de que muchos hubiéramos creído lo que ella decía, cosa que nosotros teníamos años trabajando en esto. Entonces, es increíble, o sea, digo, casi todo el mundo dice, pues los niños no mienten. Pues yo tengo varios casos que sí, o sea, y así, ¿verdad? Puedo estarles contando varios casos. Entonces, por eso, ahora, pues esto ya estoy hablando de hace varios años atrás, pero ahora los niños están más adelantados. Ahorita tenemos una situación en la escuela con una chica que también acusó a un maestro y obviamente, pues, pues sí, yo también vi cosas y dije, esto no es cierto, ¿verdad? O sea, aunque como maestros no podemos decir eso, o sea, le tenemos que creer, pero me tocaba defender también a mi compañero. Entonces, pudimos sacar así como algunas cosas y pues la chica estaba mintiendo. Y ahorita está metiendo en problemas a dos compañeros de su edad. O sea, la niña tiende a eso, Ujú. ¿verdad? Entonces sí, eso, bueno, quería comentar eso, ¿verdad? Porque a veces sí decimos, no, los niños no mienten, pues pueden hacerlo. Sí, Cualquier gracias. razón, por cualquier razón, ¿verdad? Porque a veces no es que quieran mentir, sino que a veces son manipulados, a veces, pues a lo mejor normalizan ciertas cosas, no sé. Sí, no, sí tienes toda la razón. Hace poquito, no sé si escucharon, una chica de Argentina o Chile, me parece, este, por movimiento feminista, neofeminista, ¿verdad? El nuevo movimiento, este, ella estaba
secundaria, por ahí 14 años, y ella empezó a tener problemas de adolescente comunes en donde su papá quiso imponerse y ponerle límites, y ella se enojó con su papá muchísimo porque no la dejaba hacer, y se lo platicó a sus compañeras, y una de ellas, oye, pues ¿por qué no lo acusas? Si lo acusas, lo puedes como que parar un alto, se va a asustar, como se va a sentir amenazado y ya va a dejarte ser, porque es tu derecho como mujer. Y así mucha influencia feminista en su escuela, ideas feministas y así. Y pues no, la niña denuncia a su papá por abuso sexual. Y metieron a su papá a la cárcel. Cuando lo meten a la cárcel, al mes, la niña habla con su abuela y su mamá y les dice destrozada, todo era mentira, y pues hasta la fecha el papá está en la cárcel, ya lleva 5 años ahí. Aunque la niña se retractó de lo que dijo y contó la historia real, yo se la estaba diciendo corta, el papá sigue en la cárcel. Y sí, ahora de verdad son temas tan accesibles para muchos y luego facilitan el abuso. Yo les decía, creo que si les comenté, no sé, les decía a los adolescentes y jóvenes de la iglesia, por más que sea tu amiga y está borracha, no te la lleves en tu carro, háblale a sus papás, pero ya no puedes confiar en nadie porque ha habido casos en donde niñas hacen denuncias que no son reales. Ahora tanto los hombres como las mujeres, o sea, se tienen que cuidar igual, parejo. La cosa está muy pareja ahorita. Gracias, Mayra, sí tienes razón también en eso. Que Dios nos dé discernimiento. Es lo que podemos pedir nosotros. Discernimiento. Sí. ¿Alguien más que tenga algún comentario? Yo acabo de, Sí. acabo de escuchar esa palabra ya todo el día y sé que es discernimiento y escuchaba una clase de teología y decía que es la capacidad de distinguir y pues sí, ¿verdad? Tenemos que aprender a distinguir y pedirle a Dios que nos ayude a distinguir entre la verdad y la mentira en las personas y solo lo puede dar el Espíritu Santo. Yo creo que cualquiera de los casos que han mencionado es la distorsión del enemigo que ha dado a la sexualidad. Es algo que Dios creó para que fuera algo bueno y el enemigo lo toma y lo distorsiona todo de maneras súper separadas del engaño, pero también no podemos como pensar todo el tiempo, bueno, tal vez la persona está mintiendo porque hay casos tan reales todo el tiempo en situaciones muy complicadas como mencionábamos. Entonces, que Dios nos dé ese discernimiento y lo he traído todo el día. Por eso lo sentí ahorita y ya entendí. Y pues que Dios nos dé sabiduría para poder hablar adecuadamente y proveer en ese momento que hablemos con cualquier persona eh, eh, esa protección. Y yo he tenido casos como cercanos, al, a lo largo de como de la vida, en familiares y así, y ha sido como un tema delicado. Y yo siento que en esa área mis papás me sobreprotegieron, no me dejaban quedarme en ningún lugar, no confiaban ni en mis abuelitos, no confiaban Bueno. en nadie, o sea, no, mi papá sí es como, sí no me dejaba quedarme con nadie y solo había una tía, ¿te vas a quedar tú? Y mi papá le decía, pero te vas a quedar tú. Y ya nos dejaba quedarnos a mi hermana y a mí. Pero es muy importante cuidar, es muy importante cuidar a los que están a nuestro alrededor, este, y cuidar en donde estemos. Ahorita se me ocurre
una historia que le pasó a mi mamá. Estaba mi abuelita en el hospital antes de fallecer, duró como 4 días y mi mamá se quedó en la noche afuera. Entonces, tuvo la oportunidad de meterse, pero vio que había 2 adolescentes solitas y, y su mamá estaba adentro. Entonces ellas iban a quedarse en el estacionamiento solitas y mi mamá vio que había un hombre que se les quedaba viendo mucho y mi mamá decidió quedarse afuera en el estacionamiento a dormir junto con ellas para poder cuidarlas. Entonces, pues tratar de cuidarnos unos a otros y a los que están a nuestro alrededor y poder ser esa protección de Dios a los niños. Wow, sí, wow, tu mamá, qué linda. Claro, claro, en cuanto veamos alguna sospecha de alguien por ahí, yo tampoco dejaría a mis hijos quedarse a dormir en ninguna parte. Eso no lo veo como sobreprotección, lo veo como estar alertas. Este, porque aunque lo deje con la amiga de más confianza, bueno, la amiga, ¿qué tal si recibe una visita que yo no conozco? O sea, pues no podemos saber, y es bien importante de todas maneras con nuestros niños estarles diciendo, tú y yo no tenemos secretos, cualquier cosa tú puedes gritar, cualquier cosa tú puedes correr, cualquier cosa tú puedes venir a mí, no tengas vergüenza, no tengas culpabilidad, yo te amo incondicionalmente. Decir esto siempre porque siempre tienen culpabilidad. Nada malo me va a pasar a mí si tú me dices lo que te dijeron que no hicieras. Nada malo nos va a pasar, o sea, crear esa confianza entre padres e hijos. La semana que entra que vamos a ver la adolescencia, les voy a platicar un caso, pero y sobre todo estar orando que el Señor los guarde del maligno, porque el diablo sabe que si les toca eso, en específicamente el área de la sexualidad, los puede arruinar para siempre. Entonces, estar siempre orando, no, no menguar en la oración. Y les iba a comentar algo del cuidado de los niños. Siempre entrar con ellos a los baños, no importa si el niño ya tiene 10 años, 11, 12, 13, o al menos entrar y ver quién está ahí, ¿verdad? Si él ya es adolescente y se siente como que, ay, mamá, ¿por qué me acompañas al baño? Cualquier cosa, pero entrar y ver quién está. Hay muchas formas de salvaguardar su vida, no confiarle niños a adolescentes tampoco. Por más bueno bonachón que tú lo veas al adolescente, al jovencito, no le puedes confiar a ningún niño. No sé, ¿qué más se les ocurre para el cuidado de nuestros niños? Se me fueron ahorita las ideas, pero hay muchas formas de hacerlo. No Es- mandarlos a la tienda solos. sí, no mandarlos a ninguna parte solos, es súper, súper básico. Este, Dejar claro también, hasta con los abuelos, que a veces nosotros les prestamos los niños a los abuelos, qué esperamos de ellos en el cuidado de nuestros hijos, porque los abuelos pueden ser más ingenuos. Yo le he dicho, por ejemplo, a mis suegros, a mi papá o así, pero mis suegros tienen ayuda en casa y yo les he dicho, nunca dejen solo a Pablo ni a Annalisa con la ayuda en casa. O sea, le tenemos mucha confianza, etcétera, pero no, nunca, nunca. Ceci, ¿levantaste la mano? Sí, algo que me gustaría también agregar, que luego veo mucho, oigo más bien con algunas mamás, no, es que mi niña es bien chiflada, le digo que salude a su abuelito y no quiere. Si los niños no quieren saludar de beso, no los obliguen, ellos saben por qué. Y yo creo que es una mala cultura que tenemos. Saluda a tu tía, casi que los obligamos, saluda a tu abuelito, porque si no son mal educados.
yo considero que si el niño no quiere, no tienes por qué obligarlo. Ujú. Y Sí, es está bien. algo que veo muy, muy marcado en muchas mamitas de ahorita que quieren que sus hijos sean puro dulce, puro amor y que saluden y que den besos. No, una cosa es que sean amables. Yo siempre les digo a las mamitas, les digo, chicas, o sea, se vale que quieras que tu niño y tu niña sean amables, pero no tiene por qué darle un beso a nadie. Y Sí, a veces esa obligación que causamos en los peques, que para que no se vea mal educado, nos puede traer consecuencias, pues, no muy buenas, ¿no? Es algo que yo he visto últimamente en las mamás de hoy en día. sí, porque crean los niños una confusión. O sea, aquí en casa tú le estás diciendo, no debes de permitir que te toquen, tu cuerpo es tuyo, no, 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 y luego después le dices, dale un beso. Bueno, entonces, que sí se me acerquen, que sí me toquen, que sí, o yo puedo poner límites. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a poner límites sin ser maleducados, Sí, ¿verdad? claro, es un hola, yo creo que es un saludo suficiente. Un Sí. hola. O sea, si el niño no quiere, no le nace abrazar al abuelito, a la tía, al tío, a quien sea, o darle un besito, o sea, no tienes por qué obligarlos, ¿sí? Y yo veo eso muy marcado en muchas mamitas, ¿no? Así de que, es que es bien grosera, a ver, dale un beso a tía Ceci. Le digo, no, o sea, ni soy la tía para empezar, ni hagas eso, o sea, no lo hagas. Y yo sé que lo hacen por amor, por simpatía, y cuando la niña se quiere acercar a mí y porque la niña se siente cómoda, qué padre, o porque el niño, pero que no hagamos eso y que no permitamos, ¿no? Porque luego la típica tía, ay, ya le dije que me diera un beso y no me lo quiere dar. Pues no, no te lo quiere dar, o sea, tiene todo el derecho a no quererte dar un beso, punto, ¿sí? O sea, con ser amable creo que es más que suficiente. O sea, puedes decirle, tal vez considero yo, ¿no? De que le digas, pues, sea amable, saluda, buenos días, buenas noches. Eso sí, siempre tienes que marcarlo en un niño para que pues lo siga haciendo de adulto, pero no el beso, el abrazo y eso yo diría que no. Es mi opinión, maestra. Sí, sí, es muy buena tu opinión. Bueno, yo en lo personal estoy de acuerdo por esto de la confusión que crean ellos. Están muy chiquitos, ellos no saben, bueno, entonces esto sí, esto no, pero qué tanto sí o qué tanto no. Entonces, pues, cuidarlos mucho. ¿Alguien más? ¿Rosalía? A mí me pasó todo lo contrario, que fue un caso sobreprotector. Tenía una amiguita que vivía en Cadereyta y su mamá las protegía mucho. Cuando ella se vino para acá a vivir a Tampico con su abuelita, yo creo que tendría ¿qué les gusta? No, yo creo que mi amiguita tenía unos 15, 16 años. No sabía andar sola, tenía miedo, no sabía cruzar una calle. O sea, una calle no sabía cruzarla. No sabía cruzar, no sabía ir a la tienda, le daba todo miedo, o sea, una cosa, o sea, porque hace rato dijeron que no vayas sola a la tienda, no, pero digo, mi amiga ya tenía 17 años, pero no sabía cruzarla, no sabía ir sola a la tienda, no sabía cruzar una calle, la avenida aquí Álvaro Obregón para ir a la playa, o aquí la Francia, que es donde yo vivo cerca, era para ella o sea, Wow. gracias a Dios se pudo ella desarrollar súper bien y todo, y ahorita ya es una maestra pedagoga con maestría en pedagogía y una excelente persona y todo, pudo desarrollarse, pero sí, 17 años y es, no sabía ella cruzar una calle o ir sola a un mandado, no, para ella era, no, Wow, pues ahí fue un tema de al contrario. sobreprotección que pues le impidió desarrollarse con la naturalidad de la vida y de las etapas, ¿verdad? Sí, y actualmente tengo una amiguita una protección que su hijo, o sea, pregunta, no mamá, pregunta tú, o sea, para pedir unos zapatos, de que, o sea, no pregúntale, pues tú dile que quieres unos zapatos, o sea, que no saben hacer muchas cosas solas o Sí, solos, lo sí, contrario. ¿Y en qué momento tener ese discernimiento, como decía Roxana, ¿no? Orar por ese discernimiento? Porque también tiene que haber ese crecimiento y ese desarrollo social, pero también tiene que haber
Claro. Yo creo que la palabra es prudencia, tener esa prudencia para saber dónde dejarlos, dónde no dejarlos, cómo que saluden, cómo que no saluden. Sí, Ahora sí que es la confianza en Dios lo que nos da la prudencia, la sensatez, la sabiduría para poder que ni sea el extremo, ni una cosa ni sí, otra. sí, así es, Rosalía. Sí, el Señor es quien nos ayuda. Sí, de verdad. Pues uno de los mayores temores que tenemos con nuestros hijos, los que son mamás, es ese, el mayor temor, yo creo, que lo abusen. Y hay lugares en los que no estamos, ¿verdad? Como la escuela. Y necesitamos orar por protección para ellos, que, y por la escuela en general, sus compañeritos, maestros, orar por todo. De verdad que el Señor nos ayude. Y que nos ayude también a poder ser ese puente de sanidad para las personas adultas que han sido abusadas y, y que podamos ser efectivos en nuestra ayuda con ellos y que le podamos proveer confianza, que le podamos proveer seguridad o lo que él necesite o ella necesite en ese momento para ir sanando su corazón de aquello que sucedió hace años o qué sé yo. ¿Alguien más quería comentar algo? Yo le di pero recio al tema. Yo le decía a Javi, ay, se me hace que me lo voy a saltar. Y me decía Javi, Mariana, no, pues no seas tan explícita que tiene, pues ya son adultos, sabemos, pero dice, es un tema en el que tenemos que estar conscientes como iglesia porque a veces la iglesia cristiana se rehúsa, así como hace estos temas muy tabús y no, aquí no hablamos de eso, no, aquí no hay ninguna persona abusada sexualmente, no, el Señor ya le hizo libre totalmente y para adelante y pues no, hay cosas que a veces van quedando en el corazón y que necesitan dirección del Señor. Y ahorita que lo dice, justo la mecha, qué fuerte. El hijo de mi amiga, que su hijo no sabe ni pedir un par de zapatos, mi amiga fue abusada por su papá. Por eso, por Sí, eso la super protección. así es. Ya Su caíste en cuenta. Es que o sea, no, 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 es una historia bien triste la de ella, pero bien triste, hace algunos años nos confesó eso y siempre ha sido muy así con su hijo y lo último que ella tiene artritis reumatoide. Y luego el marido la dejó por otra. No, 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 o sea, es una serie de calamidades, como si pareciera que es una cosa tras otra cosa, tras otra cosa, tras otra cosa. Y ahorita con lo que está tratando es que su hijo le dio por drogarse. No sabe, bueno, yo no sé qué se haya drogado, pero fue como un mes que se le estuvo perdiendo a mi amiga que tuvo una recaída por la artritis y le dio esquizofrenia. Ay, Y no. ahorita es con lo que batalla, pero, o sea, toda la familia es una serie de calamidades. Justo ahorita su hermana la entran a operar por cáncer, pero, o sea, es eso. Sí, cuando el Señor nos da eso que te acaba de caer el 20 a ti, es pues para que, ahora el Señor para que te dé mucha compasión. A veces no nos cae el 20 de por qué algunas actitudes, ¿verdad? Como la sobreprotección de ella hacia su hijo. Pero mira, ahora puedes orar, ahora puedes hacer tu oración con mayor claridad sobre ella y sobre su hijo. Por eso no, o sea, no. Y por eso no quiere. No, pues ahora, o sea, de verdad, o sea, siempre he tenido consciente de que había sido abusada y siempre he estado consciente de que su hijo era muy sobreprotector, pero Mm. nunca lo había, o sea, Lo ¿cómo pude relacionas. ser tan ciega tantos años? Es mi amiga desde niña, ¿cómo pude ser tan ciega? No pasa nada, Rosalía. Mira, el Señor te da la sabiduría cuando la necesitas.
Dios nunca llega tarde. Entonces, ten en calma tu corazón y el Señor te va a usar. Nunca es tarde, el Señor te va a usar ahorita en este momento que ella lo necesita. Justo, ay, es que eso, o sea, toda la familia está así, toda la familia, o sea, uno quiere ayudarlos, quiere ofrecerles una oportunidad de que las cosas son mejor y, híjola, oh, ay, no. O sea, solamente el Ahora, Señor sabía. Tienes que Ahora orar. ya ponte así en urgencia a orar por ella, a ayunar, a clamar, como si se tratara de de tu propia vida. Así hay que ser, así tiene que ser el cristiano. Cuando decimos, voy a orar por ti, de verdad, oremos por la persona a la que le dijimos, voy a orar por ti. Y como tratar de, yo a veces en oración le pido al Señor, Jesús, permíteme ver como tú ves, sin volverme loca, ¿verdad? Porque imagínate todo lo que ve el Señor, pero me refiero a la compasión y le digo, Señor, dame sabiduría y tu compasión, tu humildad, tu mansedumbre, todo lo bueno, Señor, que yo necesito saber, ver, ayúdame, ayúdame. El Señor nos habla y nos da la oportunidad para ayudar a otros en el tiempo que Él nos alumbra. Así como ahorita te alumbró a ti, Rosalía, el Señor es perfecto y no hay condenación. A darle para adelante en nuestras familias, amigos, iglesia. El Señor es bien bueno con nosotros. El Señor es bien bueno con nosotros. Bueno, ¿qué les parece si oramos para terminar? Señor, te doy tantas gracias porque tú traes revelación a nuestros corazones. Te doy gracias por la vida de cada uno de nosotros. Señor, yo te pido que si alguno de mis hermanos, Señor, sufrió abuso, te ruego, Señor, que sanes por completo su corazón, Señor, sus pensamientos, que aun cuando ya ese trauma haya sido superado, pero queda alguna reacción a raíz de la herida, te pido, Señor, que traigas luz al corazón y que mis hermanos la puedan identificar. Yo en esta noche te pido por Rosalía, Señor, te pido que le des dirección, sabiduría, compasión y que no tenga ella culpa por no haberse dado cuenta, Señor. Se dio cuenta en el momento en que tú necesitabas que ella se diera cuenta. Te pido que pueda ser de bendición y luz para su amiga, Señor, y que ella pueda entregar esta carga delante de ti, que su amiga, Señor, y su familia puedan conocerte profundamente a ti. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Capacítanos, Señor, no solamente en información, sino en tu verdad, en tu sabiduría y en tu amor, Señor. Más conocimiento de Cristo, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, nos despedimos, hermanos, y nos vemos el próximo miércoles con el favor de Dios. Vamos a ver la adolescencia, ¿ok? Dios les bendiga Bendiciones. muchísimo. Noches, Pasen buenas bendiciones. Bye, noches. bonita Dios les noche. bendiga.